Relacionarme con Él, cómo le tengo que hablar, qué cosas le tengo que pedir, relacionarme con Él, cómo le tengo que hablar, qué cosas le tengo que pedir, qué es lo que espero, saber que Él no puede cambiar, que está comprometido, que nunca falla. Entonces eso es precioso para un cristiano, eso hace la diferencia en un creyente. Lo que un creyente piensa acerca de Dios está sobre todo conocimiento. Por eso es que esta serie a mí me encanta. Vamos a abrir una porción en Antiguo Testamento y está en el Salmo 103. Salmo 103. Voy a leer algunos versículos, pero voy a leer la mitad del primero nomás y vamos a orar. Dice, bendice, alma mía, a Jehová. Vamos a orar. Padre, en esta noche abrimos tu preciosa palabra. Tantas cosas, Señor, que quieres decirnos en esta noche a través de ella. Rogamos, clamamos por nuestro discernimiento, pero sobre todo sobre nuestra apreciación, sobre nuestra obediencia, sobre nuestro temor, a cada uno de los que estamos aquí, a todos y a cada uno en especial. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben, hay muchos pasajes en la Biblia que requieren muchas leyes de interpretación. La regla de la primera palabra, la regla del contexto mediato, la regla del contexto inmediato y, bueno, cuántas cosas de método de estudio bíblico. Pero el Salmo 103 es como la demostración de que Dios hizo o reveló la palabra de Dios para creyentes sencillos. Y todo lo que dice aquí, en este Salmo, no merece demasiados análisis, más que la confianza y la obediencia. Es tan sencillo, es tan hermoso y a la vez es tan profundo. Creo que llegaremos a ver, espero, los 5 primeros versículos. En otra ocasión veremos lo otro. Pero dice, bendice alma mía a Jehová. Saben, desde chico yo tenía mucha vida interior, o sea, conversaba mucho conmigo mismo. ¿Era una virtud o era un defecto? No lo sé. Pero era callado y observaba mucho. Y dialogaba mucho con algunos dirán con mi yo, el otro dirán con el alma, que dice aquí. Bueno, hacía diálogo de 2 personas, conferencias, yo hacía la pregunta, me respondía. No sé si les pasa a ustedes, pero no todos son así. Yo soy el hermano mayor de 4 y mi hermano menor se llama Adrián, que es anciano en la San Lorenzo. Una vez fuimos a Palabra de Vida, estábamos sentados en el murallón del lago, después de comer, eran las 14 horas, entonces yo le dije a él que estaba ahí al lado mío, le digo, che, qué lindo lago, ¿no? Eso eran las 14. A las 16 él me miró para pescar, que no, me dice. Y estuvimos 2 horas los dos, sin decir nada, solamente en un diálogo interior, pero el tema era que estábamos bien. Yo sé que hay personas que no se sienten bien sin hablar, tienen que hablar, y se sienten mal, ¿no? Bueno, ese era mi caso. Y traigo esto así a colación, porque el Salmo 103, que lo escribió David, y estaba pasando por circunstancias bastante complicadas, es la invitación a el diálogo, la invitación a exhortar, la invitación a animar, pero la gran paradoja es que es con mi alma. Es como que yo le estoy diciendo a mi alma. Es un diálogo con mi alma. Y ustedes dirán, pero qué raro esto. Pero fíjate vos, que no voy a ir, pero el Salmo 16 dice, bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Ustedes mismos están diciendo, mira, dirígete a Dios, adora a Dios,
Quizás estamos desenfocados en otras cosas y le estamos diciendo a nuestra alma, y el Señor, y nuestro Padre, y nuestro Dios. Bueno, este salmo de David es una invitación a eso. Mire, dice, versículo 1 dice, bendice alma mía Jehová. Luego dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Y el versículo 2 dice, bendice alma mía Jehová. Bendice, bendiga, bendiga. 3. Es una invitación a mirar a Dios. Y ustedes saben de que no debe haber nada más importante que el ejercicio de meditar, pensar, discernir, dedicar tiempo para pensar en Dios, cómo es Él, cómo quiere establecer una relación conmigo. Esa es la base y la naturaleza y la esencia de una palabra extraordinaria en la Biblia que significa adorar. Adorar significa pensar en Dios, meditar en Dios, discernir acerca de lo que es Dios. Esa es la base de la adoración y es adentro, es en mi alma. Luego cuando exteriorizas eso que meditas, que piensas, que sientes acerca de Dios, cuando lo comunica o lo verbaliza, eso sería alabanza, porque la alabanza es un fruto de labios que confiesa su nombre. Pero luego lo más importante es traducirlo en acciones. Es un poco largo, pero la palabra bendición significa al menos esas 3 cosas que son tan importantes. 3 cosas importantes. Lo primero de la palabra bendecir, que es una palabra compuesta, que es un nombre de femenino, eulogia. Yo he conocido a alguna persona que se llama eulogia. Eulogia significa decir bien o hablar bien. Eu significa bien. Logia viene de logos o de palabra o de estudio. Significa hablar bien o decir bien. De manera de que bendecir es hablar bien. Bendecir es hablar bien. En este caso es pensar bien de Dios. Cuando Dios nos bendice, Él está mirando nuestras necesidades y obra en consecuencia. O sea, se acuerda de que somos polvo, como dice más adelante, pero no voy a tocar. Se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de que somos insignificantes. Se acuerda de que somos pecadores. Se acuerda de lo indiferente que podemos ser, de nuestra necesidad si nos bendice. Pero cuando nosotros bendecimos a Dios, no podemos mirar qué necesidades tiene Dios, ¿verdad? Y suplirlas. Dios no tiene necesidades. Entonces, cuando nosotros bendecimos a Dios, justamente estamos meditando en lo que Dios es y le damos gratitud a Él mediante nuestra confianza. Y ese es el examen que David nos pide que nosotros hagamos. Dios nos bendice. Nuestra alma debe bendecir a Dios pensando en lo que Él es. Pero bendecir no es solamente pensar bien. La segunda cosa de bendecir es hablar bien, pensar bien, hablar bien y hacer bien. ¿Se van a acordar? Bendecir es pensar bien, hablar bien. ¿Qué pasa si nosotros pensamos bien, hablamos bien, pero no hacemos bien? No es la esencia esa. Hay una palabra opuesta a bendecir o bien decir, y la palabra opuesta es maldecir. Maldecir es pensar mal, decir mal, hacer mal. Cuando alguien hace mal es porque dice mal y piensa mal. La esencia es nuestro corazón. ¿Dónde empieza nuestra relación con Dios? ¿En qué clase de Dios hay en nuestro corazón? Por eso de la abundancia de Él habla la boca. Y por sus frutos o por sus acciones los conoceréis. El Salmo es muy profundo. Uno tiene que adentrarse ahí en las profundidades
para saber qué es lo que está diciendo David. Yo siempre entiendo que lo más sencillo es lo más profundo. Lo más complicado no es tan complicado. A veces lo más sencillo como esto es lo más profundo. Bueno, en el versículo 2 sería B, dice, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Yo tengo un hábito de poner en un cuadernito. Muchas veces cuando pasamos por pruebas, son pruebas muy duras, ¿vieron? Y le pedimos al Señor cosas en oración. Y el Señor responde a esas oraciones. Y tengo ese hecho de poner en un cuadernito todo lo que va sucediendo y cómo Dios me va respondiendo. Y ustedes dirán, ¿para qué? Para aplicar ese versículo que dice así, que el Dios de toda consolación nos consolará para que nosotros podamos consolar a otros con la misma consolación con que hemos sido consolados. Consolados. Dice, cuando dice, no te olvides de sus beneficios, es recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En el Nuevo Testamento Pablo lo dice también en Romanos, las misericordias de Dios. Esas son las misericordias de Dios. Número 1, Él es quien perdona todos tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero, fíjese, confesar es decir lo mismo que Dios. Cuando uno medita en Dios, discierne a Dios, conoce a Dios, sabe qué clase de Padre es Dios, cuál es su naturaleza y qué cosas a Él le agrada, nos alineamos con Él en una línea de pensamiento de lo que a Él le agrada. Porque si quizás nosotros vemos una situación, a la manera que nosotros la vemos, a la manera que nosotros la pensamos y a la manera que nosotros la discernimos, quizás nos estamos autojustificando. Puede ser que en el matrimonio la esposa piense una situación de una manera, el esposo la piense de otra manera. Uno tiene el plan A para resolver, el otro tiene el plan B para resolver, pero Dios tiene plan C. Entonces, a la hora de confesar, nosotros tenemos que ver las cosas como Dios las mira, no como nosotros las miramos. Por eso al confesar, nosotros confesamos de que hemos errado en lo que hemos hecho, porque no lo hemos hecho como Dios lo ve. O sea, Él perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades. Dice también que Él sana todas nuestras dolencias. Aquí habla de dolencias espirituales. Creo que David tiene el contexto de que él esperó mucho, quizás, de Saúl. Tuvo una exagerada proyección de lo que su suegro le iba a bendecir a él, o de su familia. Pero de pronto era un ser desterrado, perseguido, aún por su misma familia. Tenía heridas espirituales. ¿Quién no tiene heridas espirituales? Todos tenemos heridas espirituales. Normalmente pensamos en heridas físicas, que también Dios sana nuestras heridas físicas y nuestras heridas espirituales. Ahora, dice después, el que rescata del hoyo de tu vida. ¿Sabe cuál era el foso más grande y el hoyo más grande que teníamos cuando éramos incrédulos, estábamos sin Cristo, sin Dios, sin los pactos, sin las promesas? El hoyo más grande era el infierno. No había hoyo más grande que ese para nosotros. El pozo. De lo primero que nos ha rescatado Dios es eso, del pozo de la condenación del infierno. Pero también en la vida cristiana, nosotros vivimos haciendo pozos. ¿Alguno leyó Proverbio 26? Donde dice, el que cava pozo, caerá en él.
¿Sabe? Tenemos tanto pozo en la vida nosotros. ¿Saben qué son los pozos? Las cosas que hacemos mal para Dios. Son esos pozos que vamos haciendo que después hay tantos pozos que nosotros terminamos cayendo en los mismos pozos. Y ustedes miran, ¿qué pozo? A ver, va a tener que leer Proverbios. Porque está el pozo de la pereza, el pozo de la murmuración, el pozo de la indolencia, el pozo de la indiferencia, el pozo de la desobediencia. Cantidades de pozos que hay ahí. Y dice que el Señor nos rescata, a veces con su vara, con su cayado, nos vive rescatando en su misericordia. Y dice, Él es el que corona de favores y de misericordias. Yo no voy a leer más adelante ahí en el Salmo, va a quedar para ustedes, para la casa, pero ustedes saben de que casi todo el Salmo está lleno de los atributos de Dios. El Salmo 103 dice que Dios es un Dios poderoso, un Dios que muchas veces tiene ira por la desobediencia, es el Rey del universo, pero también dice que es un Padre compasivo que se compadece de sus hijos y es un Dios misericordioso, y ese es el atributo que a mí me encanta, la misericordia de Dios. Pero también me encanta meditar en esto. En el versículo 17, yo lo tengo anotadito aquí, pero no sé si voy a tener tiempo de leerlo, pero dice, bueno, en el versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que... Podría circular esa palabra, ¿no? La misericordia de Jehová es sobre los que le temen. En el versículo 18 dice que es sobre los que guardan, ¿qué cosa? Su pacto. Cada vez que uno va leyendo, se va dando cuenta de un concepto. La bendición siempre está en el área de la obediencia. La bendición está en el área de la obediencia. Cueste lo que cueste. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los justos y de los que le temen. La bendición nunca está en la desobediencia. En el versículo 18 también al final dice, de los que se acuerdan de sus mandamientos. En el versículo 20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Está hablando de sus ángeles. Poderosos en fuerza, que ejecutan su palabra, y puede circular, dice, obedeciendo a la voz de su precepto. Y finalmente, en el versículo 21, dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, dice, que hacéis su voluntad. ¿Se da cuenta dónde está el área de la bendición? Está en la obediencia. A los que le temen, a los que guardan, a los que obedecen, a los que siguen en el pacto, a los que hacen su mandamiento. Es la misericordia de Dios. ¿Qué me dice esto a mí? Dios sabe que soy polvo. Dios sabe que soy indiferente. Dios sabe que fallo. Dios sabe que peco. Dios sabe que muchas veces me olvido de Él, pero Dios conoce tu corazón y sabe cuándo le temes. Una vez en una exposición de tecnología se promocionó una máquina que tenía 8 sensores o microchips que decían que leían el pensamiento. Ninguno de los que fue a visitar la exposición se quiso sentar en la silla. Ninguno. No hubo ninguno que se animara porque dice, no, a mí nadie me va a estar escuchando lo que yo pienso, va a ser una vergüenza para mí y para los demás. Y nosotros vivimos confiados con ese pensamiento. Y yo te voy a decir que eso es una gran mentira. Si hay quien lee tus pensamientos.
¿Sabes quién es? Dios. Dios conoce tu pensamiento. Dios sabe lo que hablas, lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Dios no puede ser burlado. Y la misericordia de Dios es para los que le temen, los que obedecen, los que guardan el pacto, los que guardan sus preceptos, los que buscan sus mandamientos, a pesar de que somos seres muy falibles. 4 cositas rápidas acerca de la bendición. Ayúdenme. Ustedes buscan rápido. Génesis 12:2. Vamos a ir volando hasta Génesis para verlo a nuestro hermano Abraham. A ver, uno con voz bien fuerte y potente. Ahí puedes circular 2 cosas y aplicarla a tu vida. Te bendeciré y serás. Ese es el propósito de Dios. ¿Sabe que a veces nosotros somos seres tan egoístas y tan egocéntricos que tomamos la bendición de Dios para nosotros mismos? Si somos bendecidos espiritualmente es para nosotros. Si somos bendecidos materialmente, creemos que es para nosotros. Pero la idea de Dios es ser canal de bendición. Y nosotros decimos, no, todo este tiempo lo voy a dedicar para mí. Y estoy buscando la bendición de Dios para mí. Pero Dios no me tiene a mí aquí en la tierra para bendecirme a mí mismo. El primer principio de Dios es el mismo que para Abraham. Te bendeciré y serás de bendición. Si el Señor te está bendiciendo ahora, tienes que estar pensando de qué manera estás siendo de bendición a los demás. Ese es el primer principio. Segundo, Lucas 18:29. Otro que, un hermano que me ayude. Lucas 18:29. Bueno, muchas gracias. Imaginemos que tenemos 5 chocolates en el bolsillo y éramos chicos y estamos por sacar uno y vienen 4 amigos y la mamá te dice, invítale al muchacho. ¿Ah? ¿Qué chocolate? ¿Surgueteo para todos lados? No, porque no me va a quedar ninguno para mí. ¿No? Cuando somos chicos, juguete chico. Cuando somos grandes, juguete grande. Nadie quiere compartir. Porque lo primero que decimos, ¿y yo? ¿Y yo? No, voy a empobrecer. Voy a quedar en la ruina. ¿Cómo lo que el Señor me ha prosperado yo voy a dar a los demás? No. Aquí dice, el segundo principio es, si sos de bendición, Dios va a suplir tu necesidad. Porque Dios, la voluntad de Dios es ser bendición a través tuyo. No tengas miedo, dice el Señor. Yo sé cuál es tu necesidad, yo te voy a bendecir. No tengas temor, yo quiero usarte. No tengas temor, ese es el segundo principio, el de Lucas. No tengas temor, yo te voy a bendecir. Vamos al tercero. Lucas 6:38. Yo creo que lo tengo por aquí. Versículo 38, dice, dad y se te dará. Dad y se te dará. Y habla ahí de una ilustración de cuando se ponía el grano en un recipiente o en el regazo, y hay una primera medida donde el grano está, pero todavía no se ha acomodado. Entonces Dios dice, vamos a moverlo y vamos a apretarlo. No sé si ustedes hicieron ese ejercicio con un frasco de arena o con un frasco de granos. ¿No? Uno lo mueve y el grano comienza a acomodarse y baja
y da para que se ponga una medida mayor. Y cuando dice medida apretada, dice, y que rebosa, ¿no? Entonces, ahí el Señor dice, si sos generoso, si das, si sos un canal de bendición, Dios te usará, Dios te dará aún más. Este concepto se utilizó o se nombró también a los hermanos en Filipos. Cuando se le dice, mi Dios suplirá de todas las riquezas en gracia en Cristo Jesús. Porque ellos no fueron como las otras iglesias. Las otras iglesias fueron escasas, fueron poco generosas, no acompañaron al misionero, no suplieron sus necesidades, no le bendijeron a él, ni con oraciones, ni con dinero para hacer la obra. Pero los filipenses sí, desde el primer día hasta ahora. Cuando dice por vuestra comunión, no es solamente de palabra, hay comunión es participar de. Y participaron en oración, en palabra y en generosidad. Y Pablo pudo hacer la obra. Ellos no se fijaron si qué tenían, si qué no tenían. Por eso Pablo le dice, mi Dios pues os suplirá de todas sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una apreciación pobre de quién es Dios, a veces es la explicación de la pobre apreciación que nosotros tenemos para dar a Dios y a la obra de Dios. Finalmente, el último principio que tengo aquí es Lucas 12:48. Lucas 12:48. Último versículo. A ver. Sería como el B. Porque a todo aquel al quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Ustedes saben que yo muchas veces en las oraciones nuestras escucho, Señor, gracias por la libertad que nos das, porque en otro lugar no hay libertad. La bendición de Dios es libertad. Gracias por el techo, por la casa que tenemos. Gracias porque tenemos 2 o 3 comidas. Gracias porque podemos darnos 2 baños al día de agua caliente. Gracias por nuestra salud. Son bendiciones de Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto. Bueno, todas esas bendiciones son bendiciones, pero también son una responsabilidad porque Dios me las da a mí. ¿Por qué Dios me las da a mí? Dios quiere que yo sea canal de bendición. Si en otros lugares del mundo, que no tienen nada de lo que nosotros tenemos, tienen una mayor pasión por predicar el Evangelio, ¿no es deshonroso que nosotros teniendo toda la libertad no lo hagamos? Si en otro lugar están en iglesias subterráneas, perseguidas, con solamente una hoja de la Biblia, o que la conocen de memoria o la recitan, y nosotros que estamos aquí, nuestra adoración o nuestro canto es escaso, es tibio, no es una adoración, no es un perfume, no es una alabanza delante de Dios. ¿Por qué? Dios va a demandarnos eso también. Nuestras libertades, nuestro dinero, nuestro tiempo, también Dios lo va a demandar. Es una bendición de Dios. Por eso el Salmo, en los 5 primeros versículos que leemos, dice, acuérdate de todos los beneficios de Dios. Si nosotros no hacemos ese ejercicio, nuestra adoración es mala. Y hay muchas cosas que andan mal en nuestras vidas que se pueden explicar en ese primer punto. ¿Sabe cuál es el primer punto? Pienso mal. Y si pienso mal, hablo mal. Y si hablo mal, hago mal. Hago mal. Hay muchas cosas dolorosas en la vida que quizás estamos pasando ahora. No le echemos la culpa a Satanás, ni demonicemos, ni menos
de que Dios es injusto, menos. Hay muchas cosas que se explican por una muy mala apreciación de Dios. ¿Sabe? He cerrado mi Biblia, pero me estaba faltando el último versículo. ¿Puedes poner? No tenemos texto aquí. Bueno, vuelvo al Salmo 103 y el último versículo que voy a leer era el último. Aquí lo tengo. El que sacia de bien tu boca, ya lo hemos leído, y al final dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Con esto termino. ¿Sabes? El águila es una especie de ave que es quizás la más grande, una de las más grandes aves, pero es la más longeva, la que más años vive dentro de su especie. Vive unos 70 años. Es el ave más potente, más guerrera. Quien la estudia dice que es la más comprometida porque elige su pareja y es para toda la vida. Pero cuando llega a los 40 años vive un momento muy crítico en su vida, muy crítico, o sea, casi la mitad de sus años. ¿Por qué es un momento crítico? Porque sufre una transformación en su cuerpo que afecta no solamente su cuerpo, sino su instinto. Sus plumas se envejecen y se hacen pesadas. Su pico se encorva. Y en vez de estar para adelante, empieza a mirar para el pecho. No puede cazar. No puede hacer sus tareas. No puede trabajar para hacer el nido. Y comienza a desanimarse. Comienza a desalentarse. Comienza a entristecerse. Porque sus fuerzas ya no son las mismas. Es como que piensa que ha llegado al fin de su etapa. Como que ya no hay nada más por hacer. Y es un momento muy doloroso. Pero aún en el corazoncito, si podríamos decir, de ese animal, Dios ha puesto algo instintivo que está en su naturaleza y ella sabe que tiene que hacerlo, pero le cuesta decidirse. Y a los cristianos nos pasa así. Y a los cristianos nos pasa así. Hay momentos donde nos acaban las fuerzas, donde hay desánimo, donde decimos, aún siendo jóvenes, parece que está todo oscuro, que no puedo hacer nada más, estoy en desaliento, he hecho cosas que no están bien, he perdido mi amistad con Dios. Pero volviendo al águila, toma instintivamente lo que Dios ha puesto en su naturaleza. Se eleva, va hacia una roca muy alta, un paredón, busca ahí un nido y está el nido y la pared al lado. Cuando llega ahí al nido, ella comienza a dar su cara contra la pared, contra la piedra. Y eso es para romper todo el caparazón de ese pico tan duro que tiene y tan grande que tiene el águila. Y ella va viendo cómo la sangre corre por su cara y va despedazando su cara hasta que los pedazos de pico se empiezan a salir y queda al aire la carne viva. ¿Y sabe qué pasa ahí arriba, en ese lugar? Semanas o meses, hasta que el nuevo pico comienza a crecer. Y ella lo sabe, pero es un proceso muy doloroso. Un nuevo pico renovado es una nueva oportunidad de vida, es una renovación. Con ese mismo pico luego se va desprendiendo las uñas, las garras que estaban débiles y envejecidas. Con ese mismo pico se sacan las plumas y vuelven a crecer nuevas plumas. Y pasan muchas semanas y se prepara en ese precipicio allá en las alturas, semejante águila renovada, y se lanza de nuevo. Y ahí vive 30 años más.
renovadamente. Y quizá esto es lo que en esta noche el Señor quiere hacer con nosotros. Una renovación de nuestro corazón. Porque Él sabe de que somos polvo. Él sabe que somos indiferentes, que estamos alejados de Él, que a veces estamos en el dolor del pecado, que nos hemos desenfocado, estamos mirando otras cosas, que nos ha bendecido con una familia, con hijos, con un esposo, tenemos salud, tenemos dinero, pero no lo estamos mirando a Él, estamos enfocados en nosotros mismos. Y Dios quiere una renovación. ¿Y cuál es esta renovación? Un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva forma de hacer. Y esta es tu oportunidad, ¿sabes por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Qué es lo que Él te pide esta noche? Que temas a Dios, que tengas confianza en Dios, que obedezcas su mandamiento, que renueves tu pacto, que te acerques a Él. Él quiere bendecirte y que seas de bendición para otros. Si estás dispuesto a hacerlo, Él puede renovar tu corazón, tu propósito, tu vida, los días que te quedan por delante. No sé cuántos son los días que te quedan por adelante, pero Él puede renovar completamente. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona tus pecados. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que te rescata del hoyo. Él es. Él es. Padre amado, en esta noche nos volvemos a ti, Señor, en aflicción, en lamento, en humillación. Tu palabra dice en el libro de Santiago: aflíjense, lamenten, humíllense y serán exaltados. Señor, tantos beneficios, tantas misericordias, Señor. No te adoramos ni te alabamos como tú te mereces. En esta noche quizás muchos hermanos que están aquí necesitan imperiosamente una renovación. Quizá pueda ser dolorosa, porque puede hacer muchos cambios. Quizá pueda ser dolorosa porque requiere un proceso. Quizá pueda ser dolorosa porque puede haber lágrimas de que te hemos fallado. Pero tu misericordia, Señor, es tan grande que sobrepasa todo entendimiento. Enséñanos a contar los días de manera que tengamos entendimiento. Señor, queremos que tu bendición sea de bendición para los demás. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.